No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. La Nueva FM presenta una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Muy buenas tardes, vamos con las noticias. Un grupo de desconocidos, presuntamente profesores de la CENTE, causaron destrozos en las oficinas de la Secretaría de Educación hoy en la madrugada. Llegaron en varias camionetas de redilas, sometieron a los vigilantes de seguridad privada en ese edificio e ingresaron a las oficinas. Se fueron directamente a la unidad jurídica, al área administrativa y a la secretaría particular de la titular de la dependencia, Sonia Rincón Cherona, y causaron destrozos también en ese lugar. Le prendieron fuego a uno o dos sillones de oficina. El fuego no logró extenderse, fue sofocado a tiempo. La secretaria Sonia Rincón Cherona ofreció una conferencia de prensa esta misma mañana. Ahorita se la voy a presentar. Otro grupo, sí de profesores bien identificados, bloqueó el acceso poniente de Tuxtla Gutiérrez esta mañana a la altura de la Chacona y el libramiento norte que desemboca en ese mismo lugar. Estuvieron causando el bloqueo a la circulación vehicular toda esta mañana en esa zona. Para fortuna nuestra, para fortuna de los que vivimos en Tuxtla Gutiérrez, pues todos los demás accesos estuvieron libres, según confirmó hace unos momentos el propio director de Tránsito y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en una entrevista que dio hace unos instantes, Carlos Esquinca Cancino. Así que pues esas dos cosas ocurrieron el día de hoy, causadas por los profesores. Lo más grave fue precisamente ese ataque a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Pues todos deducimos que fueron ellos, porque pues son los únicos que han estado haciendo ese tipo de cosas. Son los que han estado bloqueando calles, son los que han estado realizando un plantón desde hace un mes de manera continua en el centro de Tuxtla Gutiérrez, son los que han ido a bloquear plazas comerciales, son los que han ido a bloquear las oficinas de medios de comunicación electrónicos, son los que han causado destrozos de manera permanente en oficinas de la Secretaría de Educación Estatal y de la Secretaría de Educación Federal. Entonces, ¿quiénes pudieron haber sido los que fueron a causar destrozos esta madrugada a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, si no son ellos? De todas maneras, aquí tengo la versión completa de la conferencia que ofreció Sonia Rincón Cherona esta mañana. El magisterio rumora que no fueron ellos, bueno, dicen que no fueron ellos que los quieren inculpar. ¿Usted qué respondería a esa situación? Yo creo que ellos han estado realizando este tipo de acciones. Lamentablemente, da pena decirlo, pero ustedes han sido testigos de los actos que han hecho a gasolineras, a las tiendas, a todo lo que hemos vivido y lo que ha pasado en la sociedad chiapaneca, concretamente la que ha aguantado más es la sociedad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, si están haciendo eso y vienen a la secretaría, es lógico, pero hay cámaras y esto se tendrá que saber quiénes son. ¿Por qué cree que el área jurídica se violentó más, maestro? El área jurídica es muy buena pregunta, porque es el lugar donde se han elaborado las notificaciones para los maestros que ya pasaron de 4 inexistentes. Y el área de administración, quiero pensar que no es porque no se les pagó ayer. Yo creo que es por una declaración que ha hecho el secretario de Educación en cuanto a la revisión de nóminas.
y posiblemente hayan querido destruir ahí alguna situación. Entonces, donde atacaron la cuando estaban los registros faltantes, ¿ya no hay ese registro o lo tenían? No, nosotros lo tenemos por otro lado. No. Hoy en un USB se guarda todo. ¿Cuántos son los maestros? Pasan de 1100. Sí. ¿Cuántos han sido notificados hasta este momento, maestro? Las notificaciones han sido más de 1100. Que ya han sido entregados. Que han sido notificados. Eso no hay que confundirlo en la notificación con el cese. Este artículo de ley tiene muchísimos años que existe. Después un maestro, después de 3 faltas consecutivas, la cuarta inasistencia es motivo de levantar un acta y es notificado. El maestro, dice la ley, tiene 10 días para presentarse al área correspondiente de su nivel, entregar un documento y anexar lo que él corresponda que tiene como protección, como desahogo del problema. Y recibe la parte oficial este documento, y la parte oficial tiene 10 días por ley para decirle si esto sí procede o no procede. ¿El monto de sueldos no pagados en esta quincena? Llevábamos de todos los descuentos que venimos desde que apareció, desde que se inició el plantón, llevábamos 50 millones, pero la de ayer no tengo el impacto porque ayer sí detuvimos los salarios. ¿Qué pasará con ese dinero, maestro? ¿Ya no se entregará? Lo que es el recurso, no viene el dinero a Chiapas, es el FONI. La SEP envía con nombre a cada uno su salario. Entonces lo que es descontado es porque no está trabajado. Eso pues ya no se devuelve. Llevan 30 días, maestra. Sí, ya está elaborada la demanda, ya el señor subsecretario con el jurídico de esa subsecretaría o de esa dependencia, responsables, bueno, pues afincarle lo que la justicia así convenga. Maestra, ¿peligra el ciclo escolar, maestra? Yo creo que los niños no podemos castigarlo de esa manera. Serán los maestros los que deben de reponer el último día de clases en base el día 15 de julio. Hablaremos con ellos, yo creo que esto va a tener una pronta solución. Tendrán ellos que cambiar su esquema de estrategia para buscar la solución que ellos quieren al problema, y la gran mayoría de los maestros sabrán que tienen que responder a su tarea educativa. Hace un par de años solo se recorrió calificaciones, nadie repuso clases. Yo creo que tenemos que reponer las clases. Debemos de reponer las clases, tienen que ser evaluados los niños para poder darles una calificación. Los maestros ayer fueron contundentes en ese sentido, secretaria, en el sentido de que son ustedes los responsables directamente de que se llegan a perder. Yo también soy contundente. Los responsables son los maestros porque para eso se les paga. Y tienen un contrato prácticamente con la Secretaría de Educación de las relaciones laborales. Por lo tanto, nosotros hemos sido muy respetuosos de sus luchas. Las luchas pacíficas, tienen derecho como trabajadores a manifestarse, no hay problema. Pero sí tienen que cumplir con una responsabilidad. La Secretaría está abierta al diálogo, se lo hemos dicho. El señor gobernador lo ha manifestado en muchas ocasiones, que estamos abiertos al diálogo, que busquemos cuál es el problema estatal en el cual podamos nosotros apoyar y resolver. Pero ustedes saben que lo que ellos traen es una situación federal. Pero sí soy contundente. Los culpables no somos en la Secretaría de Educación. Los culpables son los propios maestros, porque ellos son los que imparten educación a sus niños. Bien, pues ahí está parte de la conferencia que dio Sonia Rincón Chalona, la secretaria de Educación del Estado de Chiapas esta mañana, como consecuencia de los destrozos que causaron, insisto, tenemos la obligación de decir presuntos maestros de la CENTE, aunque
todo parece indicar, todo indica que fueron ellos, pues quién más, ¿no? Pero ahí mandaron fotografías en donde derribaron algunas rejas, rompieron cristales, se metieron a las oficinas, tiraron los escritorios, los archiveros, están tirados en el piso en algunos casos, tiraron las computadoras, le prendieron fuego a algunos sillones, en fin, llegaron a destrozar todo lo que tenían al frente y no queda muy claro por qué pues lo llegaron a hacer incluso en la madrugada. Bueno, pues ahí deduce la secretaria de Educación, Sonia Rincón, que por qué pudieron haber ido al área jurídica, porque es el área que está notificando a los profesores que van a ser despedidos. ¿Y por qué fueron al área administrativa? Pues seguramente porque la Secretaría de Educación Pública a nivel federal ha anunciado que van a ser auditadas las nóminas de los sindicatos, y fueron a la Secretaría Particular, que es la oficina que está a la entrada de la oficina principal de la titular de la dependencia. La profesora Sonia Rincón condenó los hechos vandálicos registrados en la madrugada de hoy, en donde un grupo de personas vandalizó las oficinas de la dependencia y generó destrozos a áreas específicas del jurídico y la administración. El grupo de aproximadamente 80 personas sometió a los guardias privados y entraron por la fuerza a las oficinas de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Laborales y a la Coordinación General de Administración Estatal. Concretamente, en esas oficinas se elaboran los documentos de notificación que firma la Autoridad Educativa Estatal para cesar a los profesores que han incumplido con sus clases por estar en suspensión de labores, y luego del anuncio de la auditoría a la plantilla de todo el personal que trabaja en Chiapas. El otro objetivo fue la administración, según se deduce. En el sitio, la titular de Educación reiteró el llamado a la disidencia magisterial para retornar a las aulas de forma inmediata, con la finalidad de no afectar el curso escolar que está por terminar. Por estos hechos, la Secretaría de Educación Estatal interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien abrió una carpeta de investigación número 0347-101-021-2016 por los delitos de daño en propiedad ajena más los que resulten y contra quien resulte responsables. El grupo de personas no identificadas, algunos de ellos con el rostro cubierto, llegaron en camionetas de redila tipo estaquitas alrededor de las 5 de la madrugada de hoy. Se concentraron en la puerta sur del edificio B de la unidad administrativa, mientras otro grupo se concentró en la entrada principal y sometieron a los guardias, mientras todos entraban a hacer destrozos. En la recepción del despacho de la titular prendieron fuego a unos sillones que inmediatamente fue sofocado. Es el contexto general de esta información. Y por otro lado, pues un grupo de 17 autobuses ocupado por maestros que salió de ayer de Tuxtla Gutiérrez, llegó esta mañana allá a la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que la caravana de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, llegó a la Ciudadela luego de partir de la calzada Ignacio Zaragoza, en donde estuvo cerca desde las 7 horas. Mañana los profesores participarán en una manifestación multitudinaria que han llamado ellos así, del Ángel de la Independencia al Zócalo alrededor de las 16 horas. Previamente, los granaderos replegaron los miembros de la CENTE a la banqueta de la calzada Ignacio Zaragoza, por lo que dicha arteria quedó abierta en su totalidad a la circulación. Alrededor de las 7 de la mañana de hoy, los profesores arribaron a la Ciudad de México en 32 camiones, los cuales fueron cercados por granaderos desde un primer momento. Vamos a nuestra primera pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces.
Un programa diferente con gente sobresaliente. Análisis, música, reflexiones, entrevista. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la nueva FM 94.7. El deporte nacional por excelencia está en la nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Síguele el ritmo a lo que acontece en Chiapas y el mundo. Con los noticieros y programas más profesionales. Escuchas la nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Con 19, don Marco González, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro Moguel? Muy buenas tardes a ti y al amable público Radio Escucha. Me gusta cuando la gente infiere, presupone, porque de ahí se parten casi todas las hipótesis. En algunos casos se aceptan y en otros se descartan total y absolutamente. Me da gusto cuando la gente presupone. Si me permites, presupongo que puedo hablar de mi ronco pecho el día de hoy, Alex. Ahí te voy. Me llama la atención lo rápido que aprenden las cosas la gente. Los policías y los marinos que recibieron a Héctor Luis Palma Salazar, alias el Güero Palma, el día de ayer, andaban embosados. ¿Será que los maestros les enseñaron? ¿O será que los maestros lo aprendieron de los policías o viceversa? La pregunta es, ¿por qué se esbozan? ¿O ellos sí pueden? ¿Por qué la gente se ofende que unos se enmascaren y otros los justifican? Caray. ¿A quién le convendrá quemar documentos de la Secretaría de Educación? Dicen los guardias que eran esbozados. ¿Lo confirma Sonia Rincón, la Secretaría de Educación? ¿Serán profes o quiénes serán? ¿Será que les conviene quemar documentos y acaso es una manera de que se fueran, de los que se fueron, traten de limpiar su cochinero? ¿Quién sabe? Claro que presupone la secretaria Rincón que se atacó el área jurídica, quizás para destruir los documentos de notificación. Bueno. Sí, medio se mueve usted por ahí, creo. No se mueva. Ahí Miren, la cuestión es, la secretaria Rincón dice que se atacó el área jurídica, quizás para destruir los documentos de notificación a los maestros próximos a cesar, que son 1,100 notificados. Todavía no están cesados. Los sueldos no pagados, dice, ahí en el teaser que pusiste de la entrevista, que suman 50 millones de pesos y que se detuvieron los salarios. Caramba, pues hay muchos que pueden estar molestos, empezando por los maestros y también por los que se fueron, que no dejaron las cosas muy limpias. Claro, los culpables de la situación actual, dijo, así preciso y sin más, son los maestros. Ahora, viendo el asunto del vandalismo, claro que hay confianza plena en dar con los responsables de los actos de la madrugada de hoy de la Secretaría de Educación, donde se quemaron los documentos del área administrativa y jurídica. Hay confianza en que las autoridades darán con los responsables. Las autoridades son re buenas para investigar científicamente, con total apego a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿o acaso los han violado?
nunca mente. No hay razón para caer en el sospechosismo social, no tienen razón de ser. La sociedad siempre se equivoca y para muestra un botón. ¿Qué autoridades? Ni qué decir y menos argumentar. Claro que se dice, se argumenta, se asegura que eran maestros falsos. Si hay para chicos falsos, policías falsos, amistades falsas y hasta amores falsos, además de juramentos falsos, pues ¿por qué no? Y ya que hablamos de niños y sus derechos a la educación, sería bueno corregir algunas cosas para que sean buenos estudiantes. Sería estupendo que las autoridades de educación, del trabajo, de los derechos humanos y demás instituciones como Desarrollo Integral de la Familia y un sinfín de organismos no gubernamentales pudieran revertir hechos lacerantes, deleznables. Los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas presentan los mayores porcentajes de niños, niñas y adolescentes que trabajan en este país llamado México. En los otros estados parece que no. El porcentaje de los niños, niñas y adolescentes que laboran en Guerrero, Oaxaca, Chiapas son del 14, 11.7 y 11% respectivamente. Según esto, la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En nuestro país hay 2.5 millones de niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, que representa el 8.6 de la población total de esa edad, que tienen que trabajar, que están trabajando a veces de 15 a 40 horas semanales. Hasta ahora no he escuchado, mi estimado Alex, amable radioescuchas, ningún secretario de Educación, de Gobernación, molestarse y fijar posturas tajantes en contra de esta situación que de suyo es una afrenta. No hay reformas que eviten esta situación de cuando menos 2,5 millones de niños mexicanos. Esa niñez eran los resentidos sociales quizás del mañana. En el Día Mundial en contra del Trabajo Infantil, que se celebró a principios de esta semana, la Comisión de Derechos Humanos recordó el trabajo y la explotación infantil en cualquiera de sus formas constituye una violación a los derechos de la niñez y de la adolescencia. Es una manifestación de la pobreza, de la vulnerabilidad y la exclusión social imperante en nuestro México. El trabajo de las personas menores de 15 años de edad está prohibido y para quienes son mayores de esa edad hay que cumplir con cierta legislación. Ahí están establecidas las condiciones para su desempeño con tal de salvaguardar su integridad y desarrollo. Caramba, de igual forma habría que luchar, desgarrarse hasta donde sea posible para que esta niñez que está trabajando en el mercado laboral, que representa una fuente de ingresos más para asegurar su supervivencia, debe de estar en las escuelas estudiando. ¿Quién se desgarra la ropa por ellos? ¿Dónde están sus derechos? ¿Es que no existen o qué pasa? El trabajo infantil es una señal de crisis. En México oficialmente no hay crisis. Son tiempos de oportunidades, son tiempos de reformas y de modernización, de adelgazamiento del Estado y del encumbramiento de los inversionistas. Para la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, considera que el trabajo infantil literalmente es una plaga que se debe de erradicar. Claro, no es solo una situación de nuestro país. En el mundo hay alrededor de 168 millones de niños, niñas, adolescentes entre 5 y 17 años de edad que tienen que trabajar para poder subsistir. De los 2,5 millones de niños mexicanos que trabajan, 400,000 están haciendo jornadas de 15 a 24 horas. El resto de 25 a 34 horas y 172,000 de 35 o más horas a la semana. Qué lamentable que estos niños no tengan derecho a la educación y para subsistir tengan que trabajar.
opinas, Alex? Pues sí, pero hay una mezcolanza ahí, ¿no? Donde yo tengo algún comentario, ya para irnos a pausa, es Claro. que se me hace absurda la comparación que hace usted de los policías federales que traen a un narcotraficante peligroso de las manos. Todos sabemos, los que tenemos dos dedos de frente, decía mi abuelita, que los policías federales, los militares, los de la Marina se cubren el rostro cuando andan haciendo algún operativo contra un peligroso delincuente o traen detenido a un peligroso delincuente, se tapan el rostro porque si no al ratito los venadean los propios narcotraficantes. Es un asunto de seguridad para los propios policías, así que se me hace muy absurdo comparar eso con los maestros. Los maestros se tapan el rostro, pues ya lo hemos preguntado varias veces. ¿Por qué habrán de taparse el rostro si su lucha es justa, si su lucha es genuina, si su lucha es legal? Pues considero que no lo es, porque si no, pues anduvieran con los rostros descubiertos, ¿no? No llegaron a la ¿Para que no madrugada. los venadeen? ¿Y quién los va a venadear? ¿Quién los va a venadear? Oh, pues ahí están pues en el centro, sentados, bajo las carpas, ¿eh? Llegan en la Oye, madrugada. ¿por qué no se comentó eso cuando los zapatistas, don Alex? Usted hace comparaciones muy distantes, hombre, no compare eso. Estamos hablando de un grupo de profesores que se supone que está luchando dentro del marco legal por sus causas justas, dicen ellos. Pero si se tapan el rostro, pues ahí ya queda tremendamente en duda lo que ellos dicen. Luego, pues ya vimos todos los actos que hacen, son actos vandálicos. Y no lo hicieron solamente hoy en la madrugada, como todo parece suponer lo han hecho en otras partes, lo han hecho de día, lo han hecho en sus propios camiones, los estudiantes de la normal rural Mactumatzá, los de la normal Jacinto Caneg. Entonces, si van a defenderlos, pues defiéndanlos con argumentos creíbles, hombre, creíbles, hombre. ¿Le puedo preguntar algo? Háganlo rápido. Lo han hecho de frente. Han atacado de frente. ¿Para qué se esbozan? ¿No será porque no son ellos? Digo, estoy infiriendo. O a lo mejor esta suposición es errada. Sí, lo que pasa es que acuérdese que si un animal parece pato, grazna como pato, camina como pato, es del color del pato, pues es un pato. ¿Para qué le busca usted 3 pies al gato? Y rimó. Ah, caray. Vamos a ir. Ahora ya está poeta, me sale usted, regresamos. Vamos, claro que sí. Vamos a mensajes. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:31. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el periférico sur poniente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Concepto del Grupo Rocaf. Derechos reservados 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer estar preparados para la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016, que inició de manera oficial el 15 de mayo, por lo que se trabaja de manera coordinada con el Plan Específico de Protección Civil para prevenir y reducir riesgos. Este plan está alineado a la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres. Estas acciones de preparación es de los 122 coordinadores de las unidades municipales de protección civil de la entidad, para que a través de los 5,000 comités de prevención y participación ciudadana se refuercen
las tareas de prevención que permitan estar alerta y salvaguardar la integridad física de la población. Ya se tienen previstos 1.082 refugios temporales, pues se esperan en el Océano Atlántico 13 ciclones y en el Océano Pacífico 17. Cabe destacar que día a día se fortalecen las acciones del gobierno del estado a través de la protección civil para salvaguardar a la ciudadanía. Un gobierno con responsabilidad y convicción de que la prevención salva vidas. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Como cada domingo nos vamos de paseo por México a través de tus oídos en la Hora Nacional. Comenzaremos el recorrido en Fortín de las Flores, Veracruz. Viajaremos a través de la historia para conocer más acerca de Maximiliano de Habsburgo. Y en la música, León Larregui. Hola, soy León Larregui y escúchenme este domingo en la Hora Nacional. Domingo 19 de junio a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. A partir de ahora, una forma de escuchar la radio, música, cultura, noticias, entrevistas. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Continuamos, son las 3:34 minutos. Don Marco, ayer y antier estábamos informando de que el gobierno de Estados Unidos iba a liberar a Héctor Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma. Bueno, y eso ya se sabía con anticipación, varios días de anticipación. Lo que no se sabía es que si iba a quedar libre aquí en México o iba a ser detenido. Finalmente ayer fue deportado a México este peligroso narcotraficante después de haber cumplido una sentencia parcial allá en los Estados Unidos. Era de más años, pero lo liberaron antes que dizque por buena conducta. La Procuraduría General de la República, Arely Gómez, aseguró que la dependencia a su cargo colaboró con la Fiscalía de Nayarit para integrar la investigación por doble homicidio en contra de Héctor Luis Salazar, el Güero Palma, ocurridos en dicha entidad en 1995. Aquí se informa que fueron 2 homicidios. Los datos se mantienen en secrecía, precisamente porque así lo exige la investigación. Trascendió que el Güero Palma ordenó la muerte de un subcomandante de la policía de Nayarit que colaboraba con la organización criminal y lo traicionó, perdiendo la vida también en esa ocasión el acompañante del mando policiaco. En entrevista luego de inaugurar el segundo encuentro nacional de analistas de información en el Centro de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la PGR, la procuradora explicó que ya está corriendo el plazo para que el juez determine la situación jurídica del Güero Palma. Bueno, por lo pronto ya está detenido, no sabemos cuál vaya a ser el desenlace de este señor, si va a seguir, durante qué tiempo va a estar en la cárcel. A mí me da la impresión, don Marco, que a la PGR le pasó lo que le ocurrió con Vicente Carrillo Fuentes, cuando en una fecha se dio a conocer que un juez lo había liberado después de haber cumplido su sentencia aquí en México, y como que agarraron destanteados a las autoridades de la PGR, y cuando vinieron a ver ya lo habían liberado. Ahorita está libre y no lo localizan por ningún lado, ¿no? Y también era un narcotraficante peligroso, y ahora sucede lo mismo con el Güero Palma, en circunstancias similares, no es lo mismo, corrijo, pero de todas maneras me da la impresión que cuando el gobierno mexicano se enteró que iba a ser liberado allá en Estados Unidos, iba a ser deportado a México, pues no tenían listo el expediente para saber qué iban a hacer con él, ¿no? Y surgió ahorita de repente que está acusado de 2 homicidios y por eso lo vuelven a encarcelar aquí en territorio mexicano. No sabemos, ahí se van a ir aclarando las cosas. Don Alex, ¿no se le hace extraño, sospechoso, que tienen 20 años
se llevaron hace 20 años al Güero, y en ese tiempo pues debieron de haber deducido, investigado todo lo que quisieran y tener el expediente no para ayer, lo debieron de haber tenido hace 19, 18 años. Desafortunadamente pues nuestras autoridades nos dicen una cosa, pero por eso el sospechosismo social. Cuando Caro Quintero lo soltaron, pues había cumplido su condena, y de acuerdo a las reglas que establece la propia autoridad, si te portas bien te vas antes de tiempo, pues se fueron antes de tiempo, y cuando vinieron a reaccionar aparentemente, pues ya los señores habían puesto tierra de por medio. Igual está con el Güero Palma. Desde hace más o menos 2 meses están diciendo los noticieros que el Güero iba a ser deportado a México. No sabían si lo iban a liberar allá en Estados Unidos y ahí te quedas o a ver qué pasa, y pues lo entregaron en la línea divisoria y ahí en Matamoros, y pues hay que te lleven a donde ellos quieran. Y pareciera ser que como no sabían ni qué hacerle ni qué inventarle, pues vamos a ponerle a aquellos 2 muertos, a ver qué sale, mientras lo podemos entretener un rato, para que le preguntemos qué fue lo que le preguntó la policía o qué fue lo que le investigó las autoridades norteamericanas. Pues el sospechosismo es más evidente, la absurdez con que tratan las cosas. Y por ejemplo, don Alex, pues está el Güero Palma, está Caro Quintero, está que acaban de recapturar, que se les ha ido 2 veces el Chapo por debajo de la tierra, y a lo mejor, ¿quién quita? Y en una de estas se les vuelve a pelar. La cuestión es que me llamó la atención que mientras están entregando al Güero Palma, por otra parte están saqueando comandos la casa de la mamá del Chapo. Ahora nos van a salir que esos saqueadores de la casa de la mamá del Chapo, que eran más o menos unos 150 personas, eran narcotraficantes, eran enemigos, bandas rivales, lo que usted quiera. Caramba, llama la atención porque la gente tiene sus fundadas sospechas de que las cosas no son tan derechas como les dicen. Pero don Alex, si le parece, le cambiamos tantito la hoja y fíjese lo que acaba de decir el presidente Enrique Peña Nieto. Anuncia que la meta para este sexenio es certificar a 6 millones de adultos en estudios de educación básica, cifra que representa el número de certificados entregados en los 12 años anteriores. ¿Qué significará esto? ¿Será que los que les entregaron su certificado de 6º año a lo mejor era falso, hicieron ya la secundaria y la prepa, y con esta certificación los van a regresar porque no cursaron la primaria, o porque su educación estuvo bien y fundamentada? ¿O de qué se trata esto? Porque durante la entrega de certificados del Programa Especial de Certificación para Adultos, el mismo presidente Peña reconoce que existe un rezago de 30 millones de personas que aún no cuentan con su certificado de primaria o secundaria. Y por ello dice que antes de este año se habrá certificado 1,5 millones de personas, lo que equivale a lograr en todo el sexenio pasado. Bueno, ahí está Aurelio Nuño Meyer, el de Desarrollo Social, Antonio Meyer, y el gobernador de Yucatán, que están atentos a lo que dice el presidente sobre esta certificación de los alumnos mayores. Qué bueno que se esté certificando, qué bueno que todo el mundo se certifique. A mí me gustaría que alguna vez el legislador, cuando está por terminar su administración o el tiempo para que fue elegido, nos entregaran un informe pormenorizado. Entregué tantas propuestas de ley en favor de esta comuna, subí tantas veces a la palestra a defender algún punto de vista, porque en el Congreso de la Unión la mayoría de los 500
distintos diputados y de los senadores, pues ni siquiera han intentado tomar la palabra. Y eso sí, tienen un ejército atrás de ellos de asesores para que pudieran hacer propuestas legislativas en favor de sus comunidades. Pero la sociedad tiene en sus manos, afortunadamente, si es que no tiene olvido, que en breve, en el 2018, los diputados y los senadores podrían solicitar a su comuna que lo reelijan otra vez. Usted los conoce, usted sabe qué hicieron, usted sabe si se merecen ser ratificados en el encargo porque están haciendo bien su trabajo, o hay que nombrar a un nuevo que a lo mejor sí quiere hacer las cosas. ¿No le parece, don Alex? Así es. Eso va a pasar en las próximas elecciones, pues ya que está permitida la reelección. Esperemos que no nos la vayan a cambiar, don Alex, en los próximos meses, porque en un año no electoral como es el que viene, pues le pueden cambiar a usted la pichada, ¿no? Pues yo lo dudo, ya está. Yo lo dudo, ya está desde hace un año, ya fue aceptado por todos, ya están felices aplaudiendo. Pues no creo que lo cambien, pero bueno. Tenemos que irnos. En este país todo puede suceder. Así es. Creo. Así es. Oiga, y ya por último, porque ya antes de irnos al corte, muy rapidito, fíjese lo que son las cosas. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores le entregó a los migrantes mexicanos en Estados Unidos sombreros de palma, de paja, como una herramienta de protección preventiva. Parece que es una broma de mal gusto, porque durante la gira de trabajo de 2 días en Carolina del Norte, la canciller nuestra se reunió con un grupo de trabajadores agrícolas mexicanos que trabajan allá en la Unión Americana, con un esquema de visa que les permite trabajar en estos sectores por un periodo de tiempo menor a 1 año, y les fue a entregar sus sombreros. Qué bueno que les entrega sombreros nuestra secretaria de Relaciones Exteriores. Pero pues la gente que lo ve desde fuera dice, bueno, pues ir a entregarles un sombrero de palma que vale menos de $1 a unos cuantos mexicanos, y para ese viaje se gastaron miles de dólares, mejor se hubiera quedado aquí, creo yo. Buenas tardes, buen provecho, y mañana nos encontramos nuevamente en la estación dando nuestros puntos de vista, unas veces coincidentes y otras disidentes, pero amigos como siempre. Ándale pues, hasta luego. Que tenga buena tarde. Hasta mañana, vamos a nuestra última pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:46. Este es el concepto transformador de la radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la Nueva FM 94.7. Tus mejores fines de semana After Week con tus amigos Nayeli Chirino y Ricardo Santiago. Música, entretenimiento, buenos lugares y muy buen ambiente, todo en un fin de semana. Todos los sábados 2 de la tarde por la Nueva FM 94.7. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos.
vamos a otras cosas antes de irnos. Estamos en la recta final de este noticiario. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Calimayor, giró instrucciones a todos los integrantes de su gabinete para que más tardar el próximo 30 de junio presenten de forma pública su 3 de 3, esto es, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. En este gobierno se escucha a la población y en aras de abonar a la transparencia en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos del ayuntamiento, buscamos apegarnos a la iniciativa original propuesta por las organizaciones civiles que fomentaron la ley 3 de 3 e ir más allá de lo que finalmente se aprobó en el Senado de la República, señaló. Asimismo, Castellanos Calimayor exhortó a la síndico y regidores del Cabildo Tuxtleco a también presentar sus declaraciones de forma pública y en el portal de Transparencia Mexicana en este mismo plazo. Esta acción se da en el marco del debate nacional sobre lo discutido en el Senado de la República, donde se aprobó la ley 3 de 3, pero con varias críticas, ya que no se obliga a los servidores a hacer públicas sus declaraciones, dice este boletín del ayuntamiento. En Tuxtla, si vamos a hacer públicas las declaraciones de todos los funcionarios, es preciso predicar con el ejemplo. Estamos viviendo tiempos en los que la población exige de nosotros transparencia y rendición de cuentas. Nosotros, como servidores públicos, debemos estar a la altura de las demandas ciudadanas, enfatizó Fernando Castellanos Calimayor. Cabe recordar que Castellanos Calimayor es el único presidente municipal de Chiapas que ha presentado su 3 de 3 en el portal de Transparencia Mexicana y en el del Instituto Mexicano para la Competitividad. Además dio a conocer los resultados del examen toxicológico, de polígrafo en materia de control y confianza y un examen psicométrico. Esto dice un boletín del propio ayuntamiento. Y bien, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, aseguró que la dependencia a su cargo colaboró con la Fiscalía de Nayarit para integrar la investigación por doble homicidio en contra de Héctor Luis Salazar Palma, el Güero Palma, ocurridos en dicha entidad en 1995. Fueron 2 homicidios, los datos los voy a mantener en secrecía, está ahorita ya en el altiplano, como ustedes saben. Eran órdenes de aprehensión que se tenían y que se tuvieron trabajando con base en el convenio de colaboración que tenemos con la Confederación Nacional de Procuradurías y se trabajaron en los ministerios públicos de la PGR y del estado de Nayarit, comentó. Sin embargo, trascendió que el Güero Palma ordenó la muerte de un subcomandante de la policía de dicha entidad que colaboraba con la organización criminal y lo traicionó, perdiendo la vida también en esa ocasión el acompañante del mando policíaco. En entrevista luego de inaugurar el segundo encuentro nacional de analistas de información en el Centro de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la PGR, la procuradora explicó que ya está corriendo el plazo para que el juez determine la situación jurídica de Palma Salazar. Este miércoles, luego de ser entregado por autoridades norteamericanas en la garita fronteriza Puente Nuevo en Matamoros, Tamaulipas, a agentes del Instituto Nacional de Migración, se notificó al Güero Palma sobre la orden de aprehensión en su contra por doble homicidio. Ya en nuestro país, personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Palma Salazar por su probable responsabilidad en 2 homicidios ocurridos en esa entidad, detalló la PGR. Salazar Palma fue trasladado por elementos de la Policía Federal y a petición de las autoridades judiciales al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano en el estado de México. Es la información más reciente que tenemos. Y también vamos a ir a otra información que nos tiene nuestro compañero Tomás Sánchez Galdames. Alejandro, buenas tardes al radio auditorio. Esta mañana se llevó a cabo la firma del convenio sindical entre el COVACH y el SUICOVACH, que lidera en Chiapas el doctor Víctor Manuel Pinot, y al ser entrevistado por este medio informativo, el doctor Pinot Juárez pues dijo que no tan satisfecho la negociación sindical, pero sí hay incertidumbre en el gremio del SUICOVACH. El 3% de
internacionales y que puede haber algún incremento extraordinario. De mientras, la base trabajadora se tendrá que conformar con el 3% logrado hasta estos momentos en las negociaciones sindicales entre el Colegio de Bachilleres de Chiapas con el Sindicato Único de Trabajadores del COBACH. Así que también anunció Pinot Juárez de que los próximos días se estará realizando un congreso estatal, donde en el marco de ese congreso estará dando su informe anual de labores y algunos otros puntos importantes para el gremio sindical. Voz informativa de Tomás Sánchez Galdame. Muy buenas tardes. Gracias a Tomás Sánchez Galdames por este reporte. También tengo por ahí una información de un desalojo que hubo este día allá en el municipio de Comitán. Se lo platico en este momento. Dice que por instrucciones del gobernador Manuel Velasco se procedió a implementar la mañana de hoy, jueves, un operativo de desalojo pacífico de los predios Guadalupe y Los Llanos en el municipio de Comitán de Domínguez, que se encontraban ocupados ilegalmente por familias de la organización OCES UNUPI, que lidera Fidel Espinosa Altúzar, sobre quien pesa una orden de aprehensión. Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, cubriendo los protocolos correspondientes y con pleno respeto a los derechos humanos, procedieron a desmantelar las pequeñas construcciones de madera y plásticos que los paracaidistas habían colocado al ocupar indebidamente estos predios que no les pertenecen. La instrucción del jefe del Poder Ejecutivo es muy clara, dice este boletín: restablecer el Estado de Derecho. A la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado se derivó de las denuncias penales presentadas por la organización denominada Colonos Unidos de la Sierra Madre Mariscal, cuyo presidente es el arquitecto Martín López Roblero, en representación del predio Guadalupe en una superficie de 2 hectáreas. Los agraviados del predio Los Llanos, con una superficie de 5 hectáreas en Candelaria, Calvo Aguilar, y su apoderado legal, el licenciado Wilmar Pérez de León. Termina esta nota. Y bien, pues ya para despedirnos, el periódico El Universal está colocando en su portal de internet que empresarios se pronuncian en el Ángel de la Independencia contra la corrupción. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, aseguró que la decisión de que los particulares y las empresas que reciban recursos públicos presenten su 3 de 3 es una cortina de humo. También dice el periódico El Universal que el PAN busca modificar el 3 de 3 para los empresarios. Señala por ahí también que 14 senadores de la oposición impidieron sean públicas las 3 de 3, pusieron candados a declaraciones patrimonial, fiscal y de interés de servidores. La ausencia de senadores petistas, los del PT, en votación evitó el principio de máxima publicidad, que es lo que están reclamando. También el Consejo Coordinador Empresarial ya opinó, dice que es un exceso que los privados presenten el 3 de 3. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que se podría aplicar solamente a las empresas que reciban determinados montos de recursos públicos, porque si se aplicara como lo pide el Senado, se trataría de al menos 100,000 empresas en todo el país las que deberían declarar su 3 de 3, por lo menos sus dueños, sus titulares. Y es que hay una gran discusión ahorita, iniciada desde ayer, desde luego, cuando el Senado aprobó esa minuta de el famoso 3 de 3. Algunos dicen que quedó inconclusa, que no quedó completa. Los que la aprobaron dicen que sí, y argumentan una serie de cosas, pero yo creo que las opiniones deben esperar, porque la minuta pasa al Congreso Federal todavía. Va a ser analizado, discutido y aprobado por los diputados federales. Entonces, cuando ellos hagan lo correspondiente, pues ya estaremos en condiciones de poder enterarnos de cuál es el contenido final de ese famoso apartado del 3 de 3, que tiene que ver con las leyes anticorrupción que están siendo analizadas allá por el Congreso de la Unión. Mientras tanto, pues nos quedamos con estas opiniones nada más. Muchas gracias a Fabián Torres, estuvo en los controles técnicos. Hasta mañana. La Nueva FM. For all the time
knows that you ain't on my parade. And all the clubs you get in using